Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a Julia Rosenberg. ¡Sí! Julia Rosenberg! ¿Cómo andas, ¿La Julita? gente se aplaude a sí misma cuando Sí. viene? Sí, porque es incomodísimo Es que te aplaudan. incomodísimo. Yo sé que es incomodísimo. No sabe qué hacer bien. No, pero como este año no aplaudimos más a los invitados, ¿viste que antes? Ah, claro. Al que venía, ¡bienvenido! Y ahora, ¿cómo andás? ¿Todo ¿Qué bien? hacés? ¿Todo Bueno, bien? vamos a charlar un rato a ver qué pasa con esta verga salada que nos estamos tragando. Ok. Pero Julita no, porque vos sos una amiga. No, claro. Pero bueno, es raro aplaudirse a uno mismo. Es raro. Es raro. Matías Mousset dice que es apasionado de la Revolución de Mayo. Yo veo pocas escarapelas para ser apasionado. Acá hay- Sí, acá soy apasionado de la Revolución de Mayo, pero persona absolutamente colgada y olvidadiza. es una... Acá tenemos escarapel. Bien. Ah, solo Mati, lo mandaste al frente a Mati Seguimos. mal. No, Sí, solo yo. aparte con la Igual tengo la camiseta camiseta de que tiene. Belgrano. Sí, eso es verdad. Es Cuenta una gran como escarapela. escarapela. Cuenta como escarapela. Cuenta como Sí, escarapela. Sí, es verdad. Está bien. Y de una AFJP. Sí, pero bueno. Tenía la publicidad de una AFJP. Bueno. Bien, Julita Rosenberg, ¿dirías que sos una apasionada de la Revolución de Mayo? Todo argentino de bien es apasionado de la Revolución de Mayo. Perfecto. ¿No? Supongo que sí. No conozco a nadie que no lo sea. La verdad que sí. Capaz que es un mundo muy chico el mío. Sí. Sí. Creo que sí, Sí. Julita. En el mundo que te moves hay apasionados. Sí, Hay pasiones raras. Pasiones raras. Bueno, Julita, somos todo oídos. Queremos hablar con vos sobre la Revolución de Mayo. Sí, en vísperas de la Revolución. sobre todo esto, ¿no? En momentos en donde la nación está siendo tan vapuleada, me parece que volver a lo que se considera el origen de la nación, bueno, bien vale la pena, ¿no? No sé si somos apasionados o no de la Revolución de Mayo, pero en un momento donde la nación está tan cuestionada, volvamos al origen, pensémoslo y veamos qué hay ahí, ¿no? Traje algunas ideas y algunas imágenes. Para empezar, quizás lo obvio, subrayar lo obvio, que a veces lo que está tan adelante de nuestros ojos no lo vemos, Bien. que es la palabra revolución. Bien. ¿No? La misma palabra revolución. ¿Por qué digo eso? Bueno, el vocabulario político es muy amplio y en los orígenes de nuestra patria está esa palabra. Bien. Nacemos de una revolución. Nacemos de una revolución, cosa que obviamente para pensar todo este proceso hay que ampliar un poco el mapa nacional, no nos sirve el mapa nacional, es más bien el regional, ¿no? Porque es algo que, como sabemos, sucede en toda Sudamérica. Sin embargo, no en toda Sudamérica se celebra como origen de la patria la revolución. Bien. Caso Perú, caso Brasil. Tienen independencias, no revolución. Acá tenemos revolución e independencia. Las dos tenemos. Las dos tenemos. Las dos tenemos. Nos gusta la efeméride. Y también tenemos 2 años o 3 años antes, que lo sacamos cagando a los ingleses que vinieron a invadirnos. Exactamente, ahora también vamos a hablar de eso, por supuesto. Tenemos todo. Tenemos todo. Tenemos todo. Tenemos todo. Todos No. los climas. Todas las Las minas más revoluciones, lindas. todas las independencias. Las avenidas más largas. Además hay que decir que acá el foco revolucionario que comienza el 25 de mayo de 1810 es el único de toda la región que no es doblegado nunca. ¿No? Quiero decir, en 1810 también se levanta Santiago de Chile, también se levanta Caracas, empiezan sus focos revolucionarios. El único lugar donde no vuelve a caer en manos de la contrarrevolución es el foco que se abre acá. Bien. Con lo cual tenemos un vínculo con la revolución intenso. No es menor que seamos el único lugar donde la revolución perduró y nunca se doblegó. Y además quiero decir otra cosa respecto de la palabra revolución, que es una palabra tan potente que ha sido disputada a lo largo del tiempo a partir de 1810. Quiero decir, dentro de 2 o 3 semanas vamos a estar hablando de la Revolución Libertadora, ¿no? 1955. Bueno, uno podría decir en las antípodas de lo que uno piensa que una revolución tiene que ser, la Revolución Libertadora. Y sin embargo se apropiaron de esa palabra. Bien. Onganía en el 66. La Revolución Argentina. Revolución Argentina. Es decir, es una palabra que fue disputada. La dictadura del 76 no. No. Ellos citaron más a Roca, Claro. ¿no? Proceso de organización nacional, de reorganización nacional en ese caso. Y también fue disputada por la historiografía. Hoy vengo un poco en clave historiadora. Para decir esto, hubo muchas narraciones históricas que a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos tiempos, ¿qué quisieron hacer? Devaluar el sentido de la revolución, licuarlo. ¿Cómo sería eso? La revolución no constituyó un antes y un después en la historia argentina, sino que lo que hubo fueron continuidades. Ok. ¿No? Voy a citar a un historiador español, Xavier Guerra, que lo cito porque tuvo muchísima preponderancia en las lecturas. De hecho, en mi facultad, cuando yo estudié para hacer mi carrera, te lo daban a él como lectura y sigue siendo de lectura obligatoria. ¿Y qué decía Xavier Guerra? En los 90, ¿no? Momento donde caen las grandes palabras, cae la patria, cae la nación, etcétera, etcétera. También cae el de la revolución. ¿Qué dice Xavier Guerra? Todo lo que sucede en América Latina, en Sudamérica, es en verdad consecuencia de lo que sucede en España. Bueno. La típica que conocemos, 1808, Napoleón invade España, se produce un vacío de poder porque llevan a Fernando VII preso, vacío de poder entonces en América Latina, quilombo.
Bien. Claro. El gran tema, por supuesto, siempre que estamos hablando de un imperio, lo que sucede en el centro del imperio influye en el resto. Ahora bien, que la única clave explicativa de lo que sucedió en América Latina tenga que ver con lo que sucede en España y está flojo de papeles. ¿En qué sentido? De que el lugar que ubica a América Latina este hombre es solo el lugar de padecer los efectos. Consecuencias. Caja de resonancia. Caja de resonancia únicamente. El gran problema de eso es que, claro, licúa la revolución. Porque no hay una revolución, lo que hay es sencillamente padecer las consecuencias de lo que está pasando en España. Licúa la revolución y licúa el sujeto que hace la revolución y que hace la historia, ¿no? El fundamento un poco es que el proceso revolucionario termina con una declaración de lealtad a Fernando VII y a la corona española, y que el primer gobierno patrio se constituía como representante de ese rey preso. Siguen diciendo que sí, que juran lealtad a Fernando VII, aún la primera junta, ¿no? Sí. Y durante un tiempo va a ser así. Ahora, es mucho más complejo que eso, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Nos va a interesar discutir con Guerra, básicamente, ¿no? Queremos discutir con Guerra. ¿Vive? Murió. Pero vamos a discutir igual con Bien, él. perfecto. Sí, en algún lugar nos está escuchando. Ya hay una parte de la discusión ganada. Sí. Vamos a discutir también porque discutiendo se piensa, ¿no? O sea, vale discutir también por eso. Vamos a ir a otra palabra, ya hablamos de la de revolución, vamos a hablar de otra palabra muy importante para mayo de 1810. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las frases que les resuenan de esos días? Las frases que le resuenan del 25 de los alrededores del 25 de mayo, sí. Bueno, las de Villiquen y de las de la escuela. Bueno, Cabildo abierto. El pueblo quiere saber de qué se trata. Bien, buenísimo. La segunda. Frases de esos días. ¿Y el pueblo dónde está? Muy bien. Dos frases, ¿no? Pero Sí. y vos, yo ya te conozco, te veo venir. El pueblo. El pueblo en el centro de las dos. Las dos frases que nos llegan hasta el día de hoy de esos días son dos que tienen una palabra en común, que es la de pueblo. Bien. ¿No? Una para marcar su ausencia, ¿El pueblo dónde está? el pueblo, la otra para marcar su presencia. El pueblo quiere saber de qué se El trata. pueblo quiere saber qué se trata. Perfecto. Casi como si revolución y pueblo, para pensar 1810, fueran inescindibles. Ahora, con un problema. ¿Cuál es el problema? Mati Mauset, vos me vas agregando todo lo que quieras. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es esta imagen, si podemos ver la primera imagen que traje. Pastelito, pastelito, dice la gente, entre otras de la frase. Esta imagen que es un cuadro de Pedro, lo voy a pronunciar mal, así que pido disculpas, Subercaseaux. Es un cuadro que se hace en torno al centenario de la Revolución de Mayo, es decir, cuando se cumplían 100 años, pero que es una imagen típica, ¿no? O sea, podemos ver de una manera o de otra, pero esta es una imagen que se usa para reflejar lo que pasó el 25 de mayo. Esta o la de afuera, ¿no? Donde se ve una pequeña multitud de galera también en las puertas del Cabildo, ¿no? Un día de lluvia. Un día de lluvia. ¿Cuál es Julita, sí, perdón, una pregunta obvio. casi de arquitectura. Sí. Te saco de tu... Sí, obvio. ¿Esta parte que estamos viendo del Cabildo es arriba o es abajo en donde hoy se circula por la Plaza de Mayo? Yo tengo entendido que eso es arriba en una de las galerías. Y todavía se puede entrar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Podemos ir a visitarlo? Sí, claro. Voy muy poco al Cabildo. Yo voy realmente. bastante. Podemos ir tipo excursión de gelatina. ¿Vas cada tanto? Hagamos una actividad gelatina. Ay, por en el favor. Cabildo. Ay, podemos ir al Cabildo Por todo favor. gelatina. Sí, me parece. Voy cada tanto, lindo, Marcos. lindo, Sí. lindo. Paso y entro. Y sí, la verdad Y que es sí. una estupidez Ahí. no Y entrar. mucho, Qué idiota mucho al me siento. balcón. Sos Sí, un yo tarado, también. Marcos. Realmente, sos un tarado. Pasás por el Está Cabildo ahí. y no entras. Ay, capaz que entras a Al Starbucks. kiosco. Ni una Sí. foto le sacas. Qué vergüenza, boludo. Es ¿no? muy lindo ver la plaza desde el balcón del Cabildo. Sí, claro. Esto es el 22 de mayo, cuando empieza el Cabildo abierto. En Olga está Belgrano, dice. Esto, perdón, Es Julita. el 22 de mayo, es un retrato del 22 de mayo de 1810, cuando empieza el Cabildo abierto, efectivamente, en esos días álgidos. ¿Qué me interesa de esta imagen? Se lo puede ver a Mariano Moreno, se lo puede ver a Castelli, se puede ver a varios a Saavedra, a varios de los que están esos días. ¿Qué me interesa de esta imagen? Un saludo a Bárbara Burgos, que mañana va al Cabildo con su grado. Excelente. Bien. Planazo. Te la vas a encontrar a Julita, que está entre las 4 y las 6. Tomando un cafecito. De esta imagen, ¿qué me interesa? Que claro, que durante mucho tiempo la Revolución de Mayo fue imaginada, incluso escolarmente por muchos de nosotros, pero también por la cultura argentina, como una revolución sin pueblo, como algo que sucedió dentro del palacio. Como algo que sucede, una rosca de dirigencia. Claro. ¿No? De alguna manera haciéndole favor a la interpretación de Guerra. La revolución es algo Sí. que es un pasaje de manos de un gobierno. Es la aristocracia local discutiendo cómo Exactamente. resolver el problema del imperio caído en Europa. Exactamente. Me interesa que la contrastemos con esta otra imagen, yendo a lo que vos decías, Pepito, antes, que es, claro, el acontecimiento 4 años antes de la Revolución de Mayo, que es la reconquista Bien.
de las invasiones inglesas. La primera, la de 1806, lo que vemos en esta imagen es un cuadro también de la época del centenario. Beresford, un militar inglés, rindiéndose ante Liniers, ¿no? Santiago de Liniers. Pero lo que me gusta del contraste de las dos imágenes es que si en el interior era puro adentro, esta es puro afuera. Claro. Y no solamente que es puro afuera, sino que deposite una donde deposite sus ojos, salvo en el cielo, está lleno de gente. Sí, claro. Muchedumbre, no de galera, además, ¿no? No de galera. Bien. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que claro, si la Revolución de Mayo pudo ser narrada durante mucho tiempo como algo de rosca dirigencial, las invasiones inglesas no puede pasar eso. En las invasiones inglesas uno las narra, uno las mira, uno las piensa e inmediatamente lo que aparece es lo que no aparece en la otra. El pueblo altamente movilizado. Ante el abandono incluso del propio virrey que se las tomó con la guita. Exactamente, Sobremonte, ¿no? Y además las invasiones inglesas, que es un acontecimiento que sucede antes de lo que le interesa guerra, antes de 1808, sabemos, 1806, 1807. ¿Por qué traigo las invasiones inglesas? ¿Por qué, Julita? Que sabemos que además son varios intentos de Gran Bretaña en ese momento de ocupar colonias, como lo va a hacer tiempo después con Malvinas. Pregunta, Sí. ¿las invasiones inglesas tienen su efeméride? No. O sea, tiene su día. Pero ¿Tienen no, su día? no tenemos un feriado, no tenemos un ¿Por qué día no que se tenemos un conmemora. feriado? Y no sé, y no hay película, no hay serie, no hay No, Es amiga. terrible. O sea, Que más la que el cine- Eternauta hay que hacer esto. O sea, o las dos cosas, pero quiero decir, esto se presta muchísimo. La verdad. La verdad. No hay una película. Nada. ¿Estás segura? Que yo conozca. Bien, entonces Bien. no. Entonces Pedimos no. al chat que nos diga, en todo caso. ¿Alguien si- vio alguna vez una película de las Exacto. invasiones inglesas? O sea, no hay un día que conmemoramos No. que los sacamos a No. los ingleses. Patadas. Capaz que en alguna agenda perdida dice Día de la Reconquista, pero no está escolarmente establecido, tengo entendido yo, por Bien, lo menos, de mi bien. época escolar. Digo lo siguiente respecto a las invasiones inglesas. No siempre que hay sociedad hay pueblo. Una sociedad es un conjunto de individuos. Para que haya pueblo tiene que haber algo más. ¿No? Para que haya pueblo tiene que haber algo más. ¿Qué es ese algo más? Tiene que haber una comunidad, tiene que haber una identidad, tiene que haber otra cosa. José María Ramos Mejía, y acá vamos a recomendar algunos libros. Bien. Las multitudes argentinas. Me lo han hecho leer. Es genial este Ustedes me lo libro. han hecho Sí, leer. claro. Es un genial libro. ¿Qué dice José María Ramos Mejía? A fines del siglo XIX escribe el positivista, un loco hermoso. Dice, las invasiones inglesas fueron el acontecimiento a partir del cual la sociedad de la ciudad de Buenos Aires ¿Se convirtió en pueblo? se convirtió en multitud, dice él, pueblo podemos decir nosotros. Bien, o sea, ¿no? las invasiones. Uno puede decir que el pueblo argentino nace con las invasiones, nace a partir de las invasiones inglesas. Un grupo de gente decide hacer lo impensable. Un grupo de gente del culo del mundo decide enfrentar nada más ni nada menos que la mayor potencia del mundo y expulsarla de sus tierras. Bien. Es decir, es de una proeza increíble. ¿Estaban dadas las condiciones para que la sociedad de la ciudad de Buenos Aires expulse a los ingleses, a la mayor potencia del mundo? No. No. Y sin embargo lo hizo. ¿Y de dónde salió? Y sin embargo lo hizo. Con un agregado, que es lo que decía recién Mati. Ramos Mejía lo dice esto. Cae Beresford el 25 de junio a las tierras, a las orillas de la ciudad de Buenos Aires, pasa, ingresa, y la clase dirigente y las clases pudientes de esta ciudad, Pase, maestro. pasivas. Les hacen jurar por la nueva corona británica. La bandera británica flamea en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo. 46 días pasa esto. Impresionante. Son las clases populares, va a decir Ramos Mejía, quienes se organizan, quienes ponen el cuerpo para expulsar a los británicos de nuestras tierras. Corregime si me equivoco. Designan a un Martínez de Oz. Sí, claro. Sí. Es impresionante Es este impresionante. Después van a poner a Liniers como líder de esto, pero va a decir Ramos Mejía, el verdadero héroe de esta proeza es el pueblo que se constituyó como tal en este mismo acontecimiento. Hablan de La muerte en las calles, 1957, película de las invasiones inglesas. Mirá, vamos a verla. Y me Qué imagino, bueno. Julita, que la vas a ver. Y sí, obvio. Sí, porque la verdad que Lost no la viste ni en pedo, pero La muerte en las calles no te la perdés. Un pueblo que ahora es consciente de su vitalidad, que es consciente de su fuerza, que es consciente que es capaz de hacer una proeza. Y que además no mandó el rey de España la orden, o la junta que estaba en España la orden de defenderse. Fue una autodeterminación de ese pueblo. Una autodeterminación política. Quiero decir, el germen de la revolución ya está acá. Bien. ¿Cuándo empieza una revolución? No empieza el 18 de mayo, cuando llega la noticia que Fernando VII está presa. La revolución de mayo empezó en 1806-1807, cuando el pueblo fue consciente de sí mismo, sin necesidad de orden de ningún rey ni de nada. Ya acá, en este pueblo, está el germen de la revolución. Bien. ¿No? Porque además es esto, ¿dónde están las masas el 25 de mayo de 1810 que no estaban desbordando la Plaza de Mayo, la Plaza de la Victoria en ese entonces? Estaban en otro lado.
¿Dónde estaban? Tulio Alperindón, que es el historiador que mejor ha estudiado todo esto, dice, a partir de 1806, 1807, invasiones inglesas, lo que se da es un proceso de militarización de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires. Militarización que no hay que entenderlo militar como lo entendemos en el siglo XXI, siglo XX, en el siglo XIX, lo militar y lo político son cosas inescindibles. Para que se den una idea, de cada 2 hombres que había en la ciudad de Buenos Aires, 1 está armado. Es un pueblo en armas que forman milicias populares. ¿Me repetís el número? De cada 2 hombres, 1 está armado, la mitad de la población. Milicias populares que además que altamente democráticas eligen los cuerpos a sus propios oficiales. Es decir, es una politización muy grande lo que se da por abajo, que además uno de los cuerpos más grandes que se arman, más populares, es el regimiento de patricios. Bien. ¿Estás apasionado, Mati Mousset? Sí, absolutamente. Cuyo conductor es Cornelio Saavedra, que va a ser el primer presidente de la primera junta. Quiero decir, hay algo que ya está acá, ya está en germen en 1807. Se elige un nuevo virrey que es Liniers, que había sido el héroe de las invasiones. Ya hay una lógica de poder con el virreinato, con el imperio, que ya está roto acá. ¿No? Ya está roto acá. Esto para contestarle a la guerra, que no empieza todo cuando ellos quieren que empiece, sino que empieza en otro momento, cuando el pueblo argentino quiere que empiece. El pueblo en estos días, además, quiero decir esto, se constituyó en el legitimante. Esto de que durante los días de mayo se diga y el pueblo dónde está, el pueblo quiere saber de qué se trata, es porque efectivamente el poder ya no depende del rey, sino que el poder se llama la retroversión de la soberanía. La soberanía ya no está en el rey, vuelve al pueblo. Bien. Y el pueblo ahora puede elegir a su gobierno, ¿no? Esto es lo que piensan los revolucionarios. Voy a pasar a la definición que da el compañero, y lo digo de esta manera, Domingo Faustino Sarmiento, Bien. en el Facundo. Perfecto. De la Revolución de Mayo. En 1845, Sarmiento quiere explicar a Facundo Quiroga y quiere explicar a Juan Manuel de Rosas. Para explicar a ellos dos, tiene que explicar la Revolución de Mayo. Capítulo 4. Bien. Bien. ¿Qué dice acá Sarmiento? La Revolución de Mayo la explica así. Enfrentamiento entre 2 ideas, 2 ciudades, 2 civilizaciones. Buenos Aires, España. ¿No? Pelean, patriotas contra realistas, pelean. La pelea está empatada, dice Sarmiento. Por ende, los patriotas van a convocar a lo que él llama la tercera entidad para desempatar este conflicto. ¿Quién es la tercera entidad? Las masas gauchas. Una vez que el bando patriota convoca a las masas gauchas a dirimir este conflicto y lo dirime exitosamente, victoriosamente, dice Sarmiento, estas masas gauchas ya no van a volver a los márgenes de la vida política. Me necesitas a mí. Claro, exactamente. Van a tener que contar con ellas a partir de entonces. Bárbaro. Esta misma es la revolución. Esta misma es la definición de revolución, que quienes hasta entonces no contaban para la vida política, no solamente ahora cuentan, sino que además son quienes definen esa vida política. Es una lectura medio peyorativa incluso del proceso revolucionario. Exactamente. Vamos a decir algo más respecto a esta mirada desencantada de Sarmiento, pero quiero decir esto, el pueblo no está solamente en los antecedentes, como vimos en las invasiones inglesas, sino que el pueblo es el que protagoniza lo que empieza con la revolución, que es la guerra. ¿No? Nosotros escolarmente tenemos que viene la revolución y luego viene la guerra de independencia. No, las guerras son guerras revolucionarias, la revolución se extiende. Perfecto. La revolución es todo ese proceso, ¿no? Por eso me gusta decir esto. No fue solo que el pueblo hizo a la revolución, y ahí aparece el sujeto, sino que también la revolución hace a un pueblo. La revolución, hasta 1810 la sociedad colonial que habitaba estas tierras era una sociedad de castas, donde los indios, los negros, las mujeres, el bajo pueblo no contaba. La revolución no fue solamente un cambio de gobierno, fue también desestructurar toda esa sociedad colonial y crear un nuevo pueblo que incluya a todos esos sectores que hasta ese momento no contaban. Para ver de qué pueblo se trata este que se quiere armar, vamos a ver 3 imágenes. Bárbaro. ¿Estás apasionado, Mati Mousset? Recontra. De quien se ha considerado para nuestra historia el genio militar de todo esto. Y me gustaría decir que también hay que revisar, o algún día me gustaría que hagamos una columna sobre San Martín. Plena. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, Mati, pero Sí. esa onomatopeya no vale. Sí. Esa onomatopeya guardátela para un espacio más privado. ¿Estás en un mal momento? ¿Estás en un mal momento? No, pero ¿sabes lo que pasa, Pepi? No lo valoramos lo suficiente. Ah, ok. Sí. Ok. Sí, claro. Genio militar fue mucho más que un genio militar. San ¿Cuándo Martín. hacemos columna de San Martín? En agosto. Y sí. ¿Y por qué no? Bueno, dale. Sí, vamos a hablar ahora de San Martín un poquito. Genio militar, no, sí, también, pero genio político y genio revolucionario. Se ha hecho mucho esfuerzo durante mucho tiempo en nuestra cultura en separarlo a San Martín de la revolución y dejarlo solamente como un cuadro de la guerra. San Martín fue el principal revolucionario, el principal responsable de que la revolución triunfara.
Vamos a ver 3 imágenes, vamos a la primera. ¿Con quién te estás peleando? Yo no entiendo con quién te estás peleando, Julita. Con todos. Ah, ok, Sí. ok, perfecto. Yo, Hacé los pijas, Tengo Julita. mucho odio adentro. Hacé los mierda, Julita, hacé los mierda. Julita, que te van no, nosotros estamos con vos esta lo contra todos. salteamos. Total. Si podemos ir al de los pehuenches. Esto me olvidé que lo tenía. Bueno, después lo contamos eso en todo caso. Dale. Eh, Metele tranquila, tenemos tiempo de ok. sobra. No, Tenemos había tiempo. traído la historieta que de Oestergel escribió sobre las invasiones inglesas. O sea, Bien. que está ya pasó, ¿no? Igual el Eternauta. No, Ok, estamos. bueno. Te vas a pelear con el Eternauta también. no. Vamos. Este cuadro me interesa, interesantísimo. ¿Lo conocían? ¿Esta No. imagen? Es un grabado. A ver. Es un grabado del año 1931. Muy raro grabado. Muy raro grabado, digo, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a tener imágenes de San Martín, primero militar, en batalla, o a punto de una batalla, o a caballo, o con su espada, y solo. No solemos verlo a San Martín rodeado de gente. Bien. ¿no? Este es un San Martín que no está dando batalla, está haciendo política. ¿no? Está haciendo política. Con indios, pues, Con por lo que indios, parece, sí. totalmente. La extrañeza de esta imagen me parecía interesantísima. Es un un grabado del año 1931 que manda a hacer una docente riojana llamada Rosario Vera Peñalosa, perdón, estoy mal con los nombres, que claro, lo que retrata esta escena es bellísima. No sé si podemos hacer un poquito de zoom al medio. Que efectivamente es San Martín abrazado a un cacique. ¿no? Bien. Un cacique pehuenche. Esta escena ocurrió. Esta escena ocurrió a fines de septiembre, principios de octubre de 1816. San Martín está preparando el cruce de los Andes y va al sur de Mendoza, en San Carlos, en el fuerte de San Carlos, a entrevistarse con las comunidades pehuenches. Básicamente, ¿para qué? Para pedirles permiso para que una de las columnas del Ejército de los Andes pase por ahí. Los está invitando también, es una invitación a que se Formen parte de esta gesta. sumen a la lucha contra los realistas. ¿Qué pasa? El acuerdo es muy exitoso. Se celebra durante 6 días el acuerdo. San Martín está 6 días metido entre los caciques. Se abraza con todos los caciques una vez que se termina este acuerdo. Y es fenomenal, ¿no? La escena. ¿Y a qué porque los convoca, Julita? los convoca primero a que habiliten ese espacio, pero también a dar la lucha en su propio territorio. ¿no? Quiero decir esto. ¿Por qué me interesa esta escena? Primero porque quien nos lega esta escena nos llega ¿por quién? Por Bartolomé Mitre. Si no fuese por la pluma de Bartolomé Mitre, esto no nos llega. Digo porque muchas veces es cómo hay que leer a Sarmiento, cómo hay que leer a Mitre, que son unos hijos de puta, que piensan de otra manera. Hay que leer a los que no piensan como uno también y hablar con los que no piensan como uno también, porque si no nos perdemos parte de la cultura argentina, como es esta escena maravillosa entre San Martín y los caciques. Así que a leer Mitre. Eso por un lado. Son las internas entre historiadores que Me uno no encanta, sabe. me vuelve loca esto. Bien. Escena que en sí misma es la revolución esta. Que el mayor jefe militar entrenado en Europa, que peleó con el ejército napoleónico, esté abrazado a un cacique en el sur de Mendoza, que haya ido él, no que haya venido el cacique a verlo a él. Bien. Que la escena se llama el parlamento o la consulta, es decir, que la palabra circuló en igualdad de condiciones entre ellos. En sí misma es la revolución, ¿no? Me interesa que para San Martín el indio, el sujeto más vapuleado de toda la historia argentina, forma parte, sin dudas, de esa patria que se quiere construir. Y otra cosa más de esta imagen que me gusta mucho es esta idea de que siempre la Revolución de Mayo la solemos asociar a la palabra libertad, cosa que está muy bien, pero también está la palabra igualdad en esta revolución, y San Martín fue una expresión de eso, ¿no? Hay una igualdad tremenda entre cacique y San Martín, ¿no? Siguiente imagen, si podemos ir, es un retrato de San Martín. ¿Ya prometés columna de San Martín para agosto? Y me gustaría. Sí. Y sí, a nosotros también. Y sí, claro. Para dimensionarlo en su enorme magnitud, ¿no? Perfecto. Sí, claro. Bien. Porque aparte lo que nos queda siempre... ¿Querés pegarle derecho hasta agosto, Julita? Arrancamos acá y vamos año por año. nos queda siempre todo... Ahora vamos a decir algo de eso. Este cuadro que para mí es bellísimo, es el mejor retrato Hermoso. de San Martín. Bien. Es hermoso. ¿Lo conocían? Sí, claro. Sí, Sí, claro. hermoso. Es bellísimo por muchas cosas, ¿no? Primero los rasgos americanos Claro. que tiene San Martín, que es muy distinto al europeo, ¿no? La nariz, el color de la piel. El retrato es tomado en 1818, uno de los primeros retratos que se le toman en vida, después de liberar a Chile, después de la batalla de Chacabuco. Y lo importante es quién le toma este retrato, que es un pintor que se llama José Gil de Castro, que es un pintor peruano, mulato peruano. ¿Qué quiero decir con esto? Para la sociedad de castas, que era el Perú hasta que estalló la revolución, hasta que estalló todo este momento emancipatorio,
Las castas, para un mulato, su vida corría por un carril muy claro. Imposible llegar acá. Imposible moverse. Es la revolución la que trastoca la vida de los Gil de Castro de la vida. Trastoca su vida y se convierte en el pintor de la revolución. Buenísimo. Y pinta a San Martín, y pinta a Bolívar, y pinta a O'Higgins, pinta a toda la élite revolucionaria, ¿no? Digo, en la propia biografía de Gil de Castro podemos ver lo que significa una revolución. Además, abajo, ¿no? Dice la inscripción, el epígrafe, nada prefirió más que la libertad de su patria. Libertad y patria con mayúscula. ¿De qué patria está hablando? Retratando un correntino que liberó Chile, un peruano mulato. Bueno, es una patria que es mucho más compleja que nuestro terruño. 2 papas ¿no? metió San Martín, ¿no? Vamos a ir al próximo. Este creo que es poco conocido, esta imagen, que es una imagen genial. No, la otra. Este es Bolívar, que pintó Gil de Castro también. Esta es maravillosa. Esta no la conozco, Julita. Esta es maravillosa. Este es un cuadro del año 1837, Wow. pintado por un peruano llamado Marcos Chiliputa Chávez, Ajá. que es bárbaro. El título de esto se llama Genealogía Inca. ¿Qué es esta genealogía inca? Si ustedes pueden ver, están los diferentes gobernantes del imperio inca y termina con una pieza muy extraña. ¿Quién es? El Libertador. El Libertador. El Libertador. Genial, ¿no? Porque claro, lo que se está omitiendo entre el último gobernante inca y el Libertador es todo el virreinato español. La fascinación del chat yo no te lo puedo explicar, Ah, Julita. Qué bien, busquen este cuadro porque es maravilloso. Es decir, es un cuadro que lo que está buscando hacer es legitimar el gobierno independiente, el Perú independiente, en el pasado incaico. ¿No? Lo que se hace cuando nos liberamos de España es buscar en nuestras tradiciones americanas, incaicas, indígenas, una legitimidad política. Lo genial es que ese último libertador no sabemos quién es, porque para el Perú el libertador puede ser Simón Bolívar o puede ser José de San Martín. Bien. Y parte de la confusión es muy linda. ¿Y no hay elementos para distinguir a quién se refiere? No. No hace falta tampoco. No hace falta tampoco. Es linda la confusión porque tanto para San Martín como para Bolívar, la patria que se estaba creando es la sudamericana. Me dieron muchas ganas de estudiar historia, dice alguien en el chat. Bueno, me encanta, compañeros, estudiemos. Bien. Sigamos estudiando. Bien. Estoy con tiempo, quiero decir algo más de San Tenés, Martín. escúchame. Sí. Todo el tiempo del mundo tenés. Todo el tiempo del mundo tenés, Julita. Quiero decir algo más de San Martín que esbozamos la otra vez cuando hablábamos del Papa. San Martín, entre que libera Chile y va a liberar Perú, recibe una orden del Ejército Central que estaba en Buenos Aires, Sí. que es la orden de volver con su ejército para dirimir la conflictividad interna que estaba teniendo con las provincias, con los caudillos provinciales. ¿En qué año esto? Esto es en el 19. Bien. ¿Qué hace San Martín? ¿Y cuándo se va San Martín? Perdón. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿A Europa? Sí. En el 24. Ok. Está 12 años en estas tierras y en 12 años lo cambia todo. Bien. ¿no? Lo interesante de San Martín es que vive más tiempo en Europa que en nuestras tierras. Impresionante. ¿no? Impresionante eso. Dice que no, San Martín, se niega. No vuelvo. Arréglate. Arréglate. Interesante por dos cosas. Primero, en esto que estábamos tratando de pensar de qué pueblo arma la revolución, qué pueblo está pensando San Martín, ya metimos los indígenas, metimos la igualdad, metimos lo americano, metimos el pasado incaico. ¿Qué pueblo está imaginando San Martín que se niega a prestar sus armas, a prestar su cuerpo a una lucha interna? ¿No? ¿Qué pueblo está pensando San Martín que se niega a hacer eso, a la lucha entre hermanos? Eso por un lado. Y por otro lado también lo que nos muestra San Martín es que a veces para hacer la patria, a veces para ser un buen revolucionario, hay que desobedecer a la conducción. ¿Está bajando línea? No. Vuelvo a Sarmiento. Sí. Yo hablo del pasado. Perfecto. Sarmiento, nos preguntábamos antes cuándo comienza una revolución y decíamos que hay que agrandar la cronología para pensar cuándo comienza una revolución. Sarmiento nos habilita también otra pregunta, que es la pregunta por cuándo termina la Revolución de Mayo. Bien. Decía Mati Mausset antes, claro, Sarmiento tiene una mirada desencantada de la revolución, porque para él es trágico que la entrada de las masas gauchas a la política haya sido como fue. Él lo ve como un desvío plebeyo de los sueños revolucionarios, ¿no? Porque todo eso desemboca en Rosas finalmente. Para él, la herencia de la revolución es Rosas. Bien. Un problema. Hay que Perfecto. volver a conducir eso. Dice Sarmiento, acá lo dice de esta manera, lo voy a parafrasear mal, pero es la idea. En 1810 se disparó el primer tiro. En 1845, cuando está escribiendo esto, todavía no se disparó el último. Ok. Es decir, todavía sigue abierto lo que abrió la revolución. Bien. ¿Ya sonó el último? Podríamos preguntarnos. Es lo que te iba a preguntar. Es una pregunta que dejamos instalada en el chat, en todo caso. Pero quiero traer otro libro. Este también lo hemos mencionado en otra columna. ¿Ya sonó el último? Yo creo que no. Ok. ¿Vos?
Espero que no. Este otro libro de José Luis Romero, Las ideas políticas en Argentina, coincide bastante con el diagnóstico pesimista de Sarmiento respecto de la revolución en este sentido. Va a decir Romero, hay un divorcio entre élite que pensó la revolución, que trajo las ideas de Rousseau, que trajo las ideas de la Revolución Francesa, y el pueblo sobre la que tenía que aplicarlo. Bien, hoy citaste a Mitre Sí. y a Romero. Es tu entrevistar a Feynman. Los está humanizando. Estás humanizando a Romero. Pero los estamos discutiendo también de alguna manera, claro, obvio, claro. Julita. Y aparte se hace con A mí me ellos gusta, pero también. me gustaría que seas más incisiva. ¿Qué dice Romero ahí, Julita? Romero habla de este divorcio que hay entre élites y pueblo. Las ideas políticas en Argentina. Sí. A partir de la revolución, él va a decir, mira, traje la cita, el pueblo imaginado por los ideólogos de la revolución era harto diferente del pueblo de la realidad nacional. Se pensó una revolución, se pensó un país sobre un pueblo distinto al que efectivamente era. Y ahí se va a producir un divorcio, ¿no? Él va a hablar de la ceguera de las élites que imaginaron esa revolución. Pero y que perdón, imaginaron ¿está ese hablando país. de las élites en el momento de la revolución o las élites que narraron la revolución a posteriori? De las élites en el momento de la revolución. Él va a decir cómo Moreno se va a poner a distribuir el contrato social entre los indígenas. ¿Entendés? Hay como un desfasaje entre traer a Rousseau y el estado en el que está el pueblo gaucho en ese momento, ¿no? Como no machean, digamos, dos realidades que no machean. Ahora, ¿qué va a decir? ¿Cuál es la importancia de lo que está diciendo Romero acá? Que este libro es de 1946. Bien. Y Romero está tratando de pensar los orígenes del peronismo. Ok. Es decir, Romero va a 1810 para explicar 1946. Todavía hay algo abierto para explicar el peronismo de 1810, parece decirnos Romero. Otro gran historiador vivo, quizás el mejor historiador vivo, que se llama Raúl Fradkin, él propone que estos proyectos emancipatorios que comienzan a comienzos del siglo XIX... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Que no tiene que ver estrictamente con lo que estás hablando, pero sí con lo que acabas de mencionar. Sí. ¿Qué hace para vos a un buen historiador, Julita? Qué fuerte. Embaladísima venía aparte. Pero para saber, ¿por qué decís que él es el mejor historiador vivo? ¿Qué lo vuelve el mejor historiador vivo? El mejor historiador vivo es aquel Nunca que... se fue a la vez. Ay. ¿O es el que más te gusta? No, obviamente es el que más me gusta, pero además me parece que es una persona que puede pensar con la historia, que puede, a ver, él mismo lo dice, Raúl Fradkin lo dice, un buen historiador no es solamente aquel que sigue un buen método, es aquel que puede aplicar la imaginación para Situarse leer en el el momento, pasado. claro. Y que saber leer los documentos no es decir tal cual lo que dice un documento, sino también poder aplicar algo de la imaginación Bien, sobre ese pasado. Para poder ¿no? interpretarlo en clave histórica. Exactamente. Y además me gusta mucho Raúl porque mira cosas que no vieron otros. Ok. ¿no? Mira preguntas que no vieron otros. Ok. Otro día podemos hablar también muchísimo de Raúl Fradkin, Pero pero, lo por que favor, quería Julita, decir... La ¿cuándo gente hacemos? pide curso de Julita. Sí, la gente es pide buena. curso de Julita. Raúl Fradkin dice lo siguiente. Hacemos el Raúl Fradkin Day cuando quieras. La rompe. ¿Seguro? Si lo haces vos, seguro. Alperindón Day. Me gusta muchísimo el Alperindón Day. Eres así, ¿eh? El Alperindón Day es buenísimo. Dice Raúl Fradkin, voy a retomar esto porque si no se va a cualquier Dale. lado, que lo que empieza a suceder con los proyectos emancipatorios a comienzos del siglo XIX es el primer proceso de descolonización del mundo. Los focos revolucionarios emancipatorios de América Latina de comienzo del siglo XIX es el primer proceso descolonizador del mundo. Después van a venir otros. Bien, ¿no? perfecto. Si ese fue el primer intento de descolonización del mundo, la pregunta es, ¿concluyó ese proceso de descolonización o todavía estamos teniendo que descolonizarnos de otros vínculos y de otras relaciones semicoloniales? Bueno, ¿no? seguimos teniendo una potencia ocupando nuestro territorio nosotros. Exactamente. Por Y ejemplo. no solamente eso. No solamente eso, no Totalmente. solamente eso. Para ir cerrando, No. Está prohibido por ley. Prohibido por ley. traje Alperindón, ¿cómo Day. es? Alperindón Day. Alperindón Day. Pepe, fui alumna de Julia en el secundario. Mandale un saludo grande, dice Olivia Katz. ¿Te acordás? No. No. Pero yo tengo Olivia. muy mala memoria, Olivia. No es seguro que- verdad, te acordás de todo. Olivia, de todo se acuerda. De todo. Voy a decir lo siguiente, voy a citar a otro historiador, José Carlos Chiaramonte. ¿Qué dice José Carlos Chiaramonte? Básicamente toda su obra estuvo destinada a, y por esto me van a matar, pero bueno, es así, básicamente decir que el 25 de mayo de 1810 no nació la Argentina. Sí. Que va a tardar mucho tiempo en nacer la Argentina. Entonces, él como hinchaba mucho con eso. Bien. Porque fundamentalmente las identidades que nacen después del 25 de mayo de 1810 son las provinciales,
la patria más chiquita, y la americana. Ok. Para que nazca la Argentina va a faltar mucho tiempo. Él hinchó mucho con eso y en un momento le preguntan en una entrevista a mediados de los 90 al Perindongui, con quien discutían bastante. Al Perindongui sí dice que ese día nació que en ese momento nació la Bien, Le vamos. pregunta esto: ¿en qué momento considerás que se puede hablar de la existencia de una nación argentina? ¿Qué responde al Perindongui? La nación existe desde que hay un grupo de personas que la soñó. Bien. La nación existe desde el momento en que un grupo de personas dio la vida para que esa patria nazca. Cosa que me vuelve loca a mí como idea, me encanta. Bien. Me parece bellísima. Y me hace acordar esto otro. Manuel Belgrano, otro gran revolucionario. Entonces seguirá existiendo siempre que haya un grupo de personas que la sueñe. La patria existe y vencerá, dijo San Martín. Sí. Lo vamos a hablar la próxima columna que hagamos de San Martín. No, pero de acá a agosto nos tenemos que encontrar una vez Pero- más, Julita, el sí, 20 de obvio, junio, obvio. el 9 de Sí. julio. Es una por mes. tenemos que hablar de los bombardeos. Perfecto. Sí, claro. Junio, Bueno, julio, falta para San Manuel Belgrano, otro grandísimo revolucionario, acá en la camiseta, antes de la batalla de Tucumán y Salta, arma una unidad de caballería con jujeños. ¿Qué nombre le pone Belgrano a la unidad de caballería que arma? Mati Mousset. No sé. Pero me interesa esto, no le pone los imbatibles, los heroicos, los invencibles, le pone los decididos. Buenísimo. Los decididos, esta idea de que la decisión, la voluntad y la convicción hacen patria, Bien. ¿no? Hacen patria. No por nada Belgrano crea la bandera, muchachos. Crea la bandera no porque la bandera es reflejo de un sentimiento ya existente. Crea la bandera para generar ese sentimiento patriótico y para generar ese sentimiento revolucionario. Para un bando como el Patriota, que siempre estuvo en inferioridad de condiciones, de hombres, de uniformes, de municiones, de comida, el sentimiento, por eso que se quiere crear, por esa revolución que se está haciendo, era una herramienta más y fundamental. Me atrevería a decir que fue la clave por la cual ganó el bando revolucionario y no los otros. Porque este sentimiento patriótico y este sentimiento revolucionario fue muy importante. Bien. ¿No? Y Belgrano también nos muestra que la imaginación política es fundamental, ¿no? La imaginación política es fundamental, crea una bandera, y con crear una bandera transforma lo dado, ¿no? Belgrano, que además también desobedeció, el triunvirato le dice no enarboles la bandera, el tipo la enarbola más de una vez. ¿Decididos a qué estaban estos tipos? A construir un orden nuevo, a construir un tiempo nuevo. Voy a leer una cita y ya con esto cierro. No cierres, tranquila, tenemos tiempo. Mirá la fotocopia anillada que traje, Pedro. No, te amo. Para este estudio. Realmente me conmueve. Una fotocopia anillada, porque es un libro que cuesta mucho conseguir, por eso la tengo así. Tradición Hermoso. política española e ideología revolucionaria de Mayo. Bien, si hay alguna librería que nos esté mirando y puede No, mandar, pero mirá la belleza de ese y puede anillado. mandarla a Julita. ¿Te gustaría? ¿Cómo se llama el libro? Repetí, por favor. Julia. Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo. Bien, De Tulio Alperindongui. bárbaro. ¿Por qué es tan difícil conseguirlo, che? No sé. Ok. Ya capaz que ahora no tanto. Cuando yo estudiaba, en mis épocas mosita, no lo encontraba. Voy a leer la definición que da Alperindongui de revolución, ¿no? Dice, ahora bien, la de revolución no es una mera noción que apela a la inteligencia para ser comprendida. Es a la vez un mito. Es el mito moderno por excelencia, el de la redención de la humanidad por su propio esfuerzo, el de la conquista de un paraíso situado ahora en el curso de su propia historia humana. Bellísima cita, bellísimo lo que está diciendo Alperín, porque claro, para un historiador historicista, la historia y el mito no tienen nada que ver, se llevan mal. Para nosotros, queremos alimentar el mito porque entendemos que el mito es parte constitutiva de una vida en común. Total. ¿Qué dice Alperindongui? No es que la revolución haya sido un mito porque no existió. La revolución existió. Y como existió, además generó un mito. Fue tan potente que generó un mito. ¿Cuál es el mito de la revolución? El mito de que el pueblo argentino puede crear un paraíso en la tierra donde el pueblo argentino sea redimido. ¡Wow! Una idea bellísima. Claro, nuestros revolucionarios dieron la vida por este paraíso, por la construcción de este paraíso, ¿no? Entonces, para ir cerrando y para contestar la guerra, Mayo de 1810 fue una revolución, sin dudas que fue una revolución, y podríamos enumerar miles de cosas. Fue una revolución porque fue un cambio de forma de gobierno, fue una revolución porque cambió la legitimidad del poder, dónde reside esa legitimidad, ya no en el rey, sino en la voluntad popular, porque constituyó un nuevo pueblo, porque inauguró un nuevo tiempo que buscó configurar una nueva forma de vida colectiva basada en la libertad, en la justicia y en la igualdad. La pregunta es, ¿ese paraíso que se buscó construir a partir de 1810, ¿se llegó a construir? La respuesta es que no. No, claramente. No. Ahora, Algunas veces estuvimos más cerca. ahora, Nos acercamos. ese paraíso inconcluso, ese mito que nos hereda la Revolución de Mayo, es el mayor tesoro que nos lega esta revolución y que nos interpela en cada presente a finalmente terminar de construir ese paraíso perdido
que quedó a partir de mayo de 1810. ¡Viva la patria y viva la revolución! ¡Y viva ¡Chupá la guerra! Que no me cruce un inglés, Felipe, yo hoy. Que yo no me cruce un inglés hoy acá, Puta por las madre. inmediaciones del estudio. Que ¿Cómo ni está la se les gente en el ocurra chat? venir. Y el Hay chat te ama, chances. Julita. Ya hay chances. Y eso que hay chances. Julita, gracias, Gracias amiga. a ustedes. Gracias por tantos años, pero ilustrándonos, desasnándonos, compartiendo con tanta pasión nuestra historia. Bueno, quedan un montón de columnas pendientes. Un montón. ok, ¿Cuáles? bien. ¿Cuáles? Tenemos Bombardeos, la próxima, que se cumplen 70 años en Bien, junio. perfecto. Sí, tenemos que hacer eso. Bien, bárbaro. Y después, no sé, vayamos viendo. San Martín seguro agosto. Güemes. Güemes podríamos hacer, claro, también. ¿Querés que te lea el chat o no querés Sí, bueno, demostraciones dale, de cariño? contame, a ver. ¿Qué capa que es? Julita, te amo, gracias por tanto. ¿Nadie putea? No, nadie. Ah. No. Te Acá aman. está la familia de Guerra. Serra, Juan Luis. la familia de Serra. Acá está Juan Luis Juan Luis Ward. y Maximiliano también Y está Maximiliano Guerra, exactamente. desde Miami. Triunfó la revolución. Te amo, Julia. Para el 20 de junio tiene que volver, por favor. Saquen los caballos chicos a la calle. Julia y 10 más. Te amamos, Julia, crack Julita. Una vez por semana, Julia. Genial, Julia. Con vos a cualquier lado, Julita. Julita, te sigo a muerte. Programa de historia con Julita. Hoy juegan las murciélagas la semifinal contra Inglaterra, dicen. También. Perfecto. A Aguante muerte con las murciélagas. A muerte con las murciélagas. Primera vez que me emociona una clase de historia. Julia, gracias. Excelente ídola. Güemes. ¡Güemes! Dice otro. Programa de Julia. ¡Viva la patria! ¿Vos qué trajiste para leer ahí, che? No, yo traje a mi amigo Su Salvador librito. Ferla, que nunca entiendo si vos lo sí, querés o no lo querés. sí, Pero fue un obvio. acto total de masculinidad frágil, vos sabés eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque dijo, Porque siempre que Julita vos siempre venís- trae muchos siempre- libros y yo nunca tengo nada. Porque ni siquiera lo mostró, solo lo Absoluta necesitaba ahí. masculinidad frágil, absoluta Como por si masculinidad vos lo frágil. mirabas Y para y hablar de él- los bombardeos también él tiene un gran Total. libro. Bien, vos lo querés a él, te llevas bien con él. Él fue mi ingreso a la historia, Julita. A mí me encanta, aparte tiene el libro fundamental de Mártires y verdugos. Mártires y verdugos, sí, claro. Perfecto, mira Bárbaro. cómo vos te vas. Cargadísima. Cargadísima, un dolor de espalda Pero terrible. los usamos todos, o casi todos. Los Bueno, está usamos bien, todos. Sí. Patria, Julia y Gelatina, programa de historia. ¡Güemes! Julita Origamis, Julita es lo más. Quiero saber más de historia. Julia, contame algo más de historia. Algo más, un dato más. Alguien que no acatar a la dirigencia, y lo pone muchas veces, no acatar a la dirigencia. Bien, perfecto. Y así muchos. Lloré de emoción. Me parece que estás atravesando un momento emocional fulero. Y bueno, y estás un poco sensible y puede pasar. Juan Manuel de Rosas, gritan. 9 de Julia. Es linda 9 de Julia, es linda. Juana Zurduy, bueno, en fin. Bueno, Julita, un montón de gracias, columnas te nos queremos quedan. mucho. Yo los quiero mucho Todas las todos. veces que quieras volver, nosotros acá encantados. Excelente. Si no, desdoblar o no desdoblar. No, mejor hablar un de corchazo. Fuerte. Un corchazo. Ha pasado Julia Rosenberg entonces por Industria Nacional en vísperas de la Revolución de Mayo, de un nuevo feriado, de una nueva fecha patria, de un nuevo locro, con familia, con Ay, amigos. Qué rico. Uno quisiera esperar que Ojalá. suceda. Estoy para hacerme un locro este 25 de mayo. ¿hiciste ¿Sabés alguna hacer vez? locro? No, pero sí, lo hago. Necesitas una olla a presión, creo, ¿no? No. ¿No? No sé cómo se hace. Tengo una buena olla 20 litros que uso esa. Veo movimientos detrás de cámara que Sí, no me gustan. No, ahí llegó. Bueno. ¿Vos sabías, Felipe, que iba a pasar esto? Pues yo no sabía nada. No, vos tampoco sabías. Nadie sabía nada. No sé si alguien va a dar alguna explicación o si yo me voy a enterar acá al aire. No tengo ningún problema igual. Gracias, Julita. Gracias, Julita. Ya llegan los jingles, porque es jueves, son las 3:10 de la tarde. Así que si no se van, hay jingles.